A punto, con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos todos a su programa A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Vamos a iniciar nuestro recorrido noticioso. Lo primero que debo presentar a ustedes es una declaración que ha dado el presidente de Colombia, Iván Duque. A ver, los coloco en contexto. El Senado colombiano le envió una carta al presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, pidiéndole la normalización de las relaciones entre ambos países. Fueron 3 puntos que propuso el Senado colombiano. Los 3 puntos fueron respondidos y aceptados mediante una carta enviada por el señor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. Hasta allí todo marchaba bien. Ha sucedido una declaración del presidente de Colombia, Iván Duque, donde indica que él no va a reconocer el gobierno de Nicolás Maduro, lo cataloga de dictadura oprobiosa, corrupta y narcotraficante, entre comillas, palabras del propio presidente colombiano. Esto lo hizo en una declaración conjunta con el secretario de Estado, Antony Blinken, quien está de visita a Bogotá. Pero lo que no nos queda claro, él dice que reconocer al gobierno de Nicolás Maduro, con el que Colombia no tiene relaciones diplomáticas desde el 23 de febrero del año 2019, sería una claudicación en los valores que ha defendido históricamente nuestro país. No conozco la legislación colombiana en esta materia, pero en la legislación venezolana la política exterior corresponde exclusivamente al presidente de la República. Imagino que en la colombiana es también una competencia exclusiva del presidente de la República. Entonces no sabemos si están hablando a dos manos, si habla el partido de Duque, el Centro Democrático, desde el Senado, y habla por otro lado Duque, pero hablan lenguajes distintos. Él ha dicho hace unos días atrás que está dispuesto a iniciar la formalización de las relaciones consulares para que los colombianos que están en Venezuela puedan acudir a sus consulados, igual que los venezolanos que estén en Colombia puedan acudir a sus consulados a regularizar situaciones de carácter administrativo, pero luego esta declaración nos deja un poco fuera de foco. Vamos a esperar poder, digamos nosotros, identificar como analistas qué está sucediendo dentro de Colombia, dentro de los factores del poder real colombiano, que estamos hablando del poder real que representa el presidente de la República, Iván Duque, pero también del poder real que representa en la Cámara del Senado. Se está entregando la administración de Nicolás Maduro un nuevo beneficio por el carnet de la patria de 11 bolívares con 20, es un bono que dice digamos presente. Dice esta nota que en horas de la mañana de este 21 de octubre y a 4 días de inicio de clases presenciales en todo el territorio nacional, la administración de Maduro otorgará un nuevo beneficio desde la plataforma digital Patria. A través de las redes se divulgó la información de la entrega del bono digamos presente, monto otorgado de 11.20 que será entregado desde el 21 al 31 de octubre. No sabemos quiénes van a ser los beneficiarios de este pequeño bono, que no resuelve en nada la situación. 11 bolívares cuando un kilo de queso cuesta 17, a lo mejor puedes comprar medio kilo de queso. Esta es una de las situaciones, mis queridos amigos, donde yo vengo insistiendo que el gobierno te corta las piernas y después te regala una muleta para que le des las gracias. ¿Por qué digo esto? Porque aquí la gente lo que necesita es empleo, no un bono de hambre. Un bono de hambre no resuelve los problemas de ningún ciudadano. La gente lo que necesita es que la economía emerja nuevamente, que haya mucha actividad económica para que vuelva a haber empleo bien pagado o empleo mejor pagado que estas cosas tan vergonzosas muchísimas veces como son los bonos que el gobierno entrega, 11 bolívares en el nombre de Dios. Un tribunal peruano le dictó la prohibición de salida del país a la persona que el presidente peruano encargó como embajador en Venezuela. Así que este es un caso de lavado de dinero para favorecer al partido de gobierno, en un gobierno que comenzó con mucho traspiés. Yo no apuesto a que el presidente peruano recién electo termine su mandato. Ha comenzado con muchas debilidades y tiene una minoría parlamentaria muy fuerte. Ahora tiene este problema que este señor Richard Rojas, embajador designado por Perú en Venezuela, es investigado por lavado de activos. Alcis Espina. Alcis, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Juan Carlos. Amigos televidentes, bienvenidos a otra edición más de A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Ciertamente es un tema, lo dicho por Juan Carlos al inicio del programa, que habrá que analizar muy bien al respecto de esas declaraciones que se están dando desde Colombia referente al tema venezolano. Monómero hizo una pausa en la declaración de emergencia. Habrá también otro tema a discusión que cortar también con Colombia. Lo cierto del caso es que mientras todo eso sucede, estamos en plena ya inicio de lo que será la campaña electoral del próximo 21 de noviembre, que serán las mega elecciones gobernadores, alcaldes, consejos legislativos y Cámara Municipal. En mis redes sociales en pantalla, @alcisespina en Twitter e Instagram es el mismo usuario para que ustedes se puedan comunicar con nosotros y podamos interactuar de A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Rápidamente empezamos a checar noticias. A esta hora Diosdado dice que Alex Saab estaba ganando en sus negocios con el gobierno. Diosdado Cabello dijo en su programa con el Mazo Dando que Alex Saab tuvo ganancias gracias a sus negocios con la administración de Nicolás Maduro. El señor Alex Saab estuvo o está en Venezuela desde hace unos cuantos años, como 12 años, 10 años, trabajando con el gobierno venezolano en lo que él sabe hacer bien, que era la rama comercial. Invirtió aquí en Venezuela hace como 12 años. Luego, cuando las cosas se pusieron duras, ahí es donde uno pulsa quién es quién. Cuando las cosas se pusieron duras, el señor Alex Saab fue uno de los pocos que dijo presente. Eso tiene un mérito y eso hay que reconocerlo, dijo. Añadió que el empresario, quien fue extraditado a Estados Unidos, fue capaz de traer a Venezuela hasta gasolina, medicina, alimentos, que le pagaron. Sí, claro, a cualquiera se le podía pagar, pero muy pocos querían ocupar ese rol. Destacó que Alex Saab puso su cara y sus empresas para apoyar al gobierno de Nicolás Maduro y afirmó que por eso es procesado en los Estados Unidos y se ha portado mejor que muchos que han nacido en Venezuela. Son unos traidores a la patria, se han mantenido firmes, resaltó Diosdado Cabello. Juan Carlos. Bueno, mis queridos amigos, acaba de declarar el doctor Eduardo Fernández. El doctor Eduardo Fernández es un venezolano que por sus posiciones políticas viene, digamos, resistiendo embates de los sectores más radicales. Él dice que tiene que haber una propuesta de cambio, una propuesta positiva que tenga que ver con los ciudadanos, no con el apetito del partido de tener más espacios de poder. Él opina que la alternativa democrática debería presentar un mensaje que esté vinculado con los problemas de la gente, no con los problemas de los partidos, sino con las demandas de los ciudadanos. Yo creo que en esa dirección va la política venezolana de aquí en adelante, apegada más a la demanda de los ciudadanos, a los anhelos de los ciudadanos, a la necesidad, yo no sé si me da tiempo de decir algo brevemente, de soñar. Ustedes saben qué es soñar. Cuando usted, señora, se levanta a las 6 de la mañana a planchar el uniforme para su hijo, porque su hijo se va a la escuela, eso representa la esperanza, el sueño de una familia. Cuando una familia pierde todo eso, cuando pierde la capacidad de compra de su empleo, de su salario, del que tiene, cuando la pensión no le sirve para nada, nos convertimos en una especie de trompos que giramos sobre el mismo eje, todo el día buscando agua, todo el día viendo a ver qué vamos a comer. Esa no puede ser la vida del ciudadano. Por eso el país necesita cambiar, pero también la política tiene que dedicarse a exponer y a resolver los problemas de la gente. Identificamos y ya regresamos. A Punto Solidario. La señora Zaira Núñez, de 69 años de edad, necesita con urgencia una nefrectomía radical para remover una lesión tumoral en su riñón izquierdo. Si deseas colaborar, puedes comunicarte al 0424-612-8016. Repito, 0424-612-8016. Tu aporte es necesario. Ya regresamos. A Punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, y voy a hablar de Quality Water. Si tiene algún tipo de problema con la calidad del agua, nos... Continuamos. A Punto con Juan Carlos Fernández. Estos son los 4 factores que podrían aumentar el riesgo de contraer COVID-19 luego de ser vacunado. Los ensayos clínicos mostraron que la vacuna Sputnik V redujo el riesgo sintomático en un 92%.
la vacuna Sinovac en un 90% y la Sinopharm en un 79%. Las primeras investigaciones sugieren que algunas vacunas pierden eficacia con el tiempo, como es el caso de la Pfizer. Cuando se está expuesto a la variante beta del COVID-19, la vacuna rusa ve reducida su eficacia, mientras que al estar frente a la variante alfa mantiene su efecto. Por su parte, la vacuna Sinovac es menos eficaz frente a la variante alfa. El riesgo individual de una persona de contraer nuevamente el virus dependerá de sus propios niveles de inmunidad y de otros factores como dónde trabaja o qué sitios frecuenta. Recuerda que aún considerado lo anterior, las vacunas reducen enormemente las posibilidades de contraer COVID-19, como de ser hospitalizado e incluso llegar a la muerte. Vacúnate. Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Continuamos, mis queridos amigos. Debo comentar para ustedes que la mañana de hoy conversé con el rector del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Le recomendé que diseñaran un simulador para que desde los programas de televisión enseñáramos a votar con un simulador casi que en tiempo real. Está aprobado. Creo que el próximo lunes vamos a tener un simulador para enseñar perfectamente a ustedes, mis queridos amigos, a expresar el voto. Pero en tanto seguimos en nuestra escuela para enseñar a votar. Yo les he dicho a ustedes, hay dos modos de votar, el modo que se llama tubo o el modo que se llama voto cruzado. El voto cruzado es un voto, digamos que donde el elector tiene la posibilidad de elegir tanto gobernador de una tarjeta, alcalde de otra tarjeta, puede escoger el diputado de su gusto, puede escoger el concejal de su gusto, no tiene por qué votar por una sola tarjeta, porque a lo mejor allí está un candidato a gobernador que le gusta, pero está un candidato a alcalde que no le gusta. Si, por ejemplo, usted oprime, y volvamos con la de Acción Democrática. Usted oprime Acción Democrática y le sale Eliseo Fermín como candidato a gobernador. Usted oprime el rostro de Eliseo Fermín y le da a votar y ya usted votó por el gobernador, pero usted quiere votar por otro candidato a alcalde que no esté en esa tarjeta. Entonces usted puede ir, por ejemplo, a la tarjeta del PSV y le va a salir alcalde porque ya usted votó a gobernador y usted oprime el rostro del señor Willy Casanova, que es el candidato a alcalde del PSV. Usted puede, en el voto cruzado, igual, hacerlo con todas las tarjetas. Usted puede cruzar el voto, usted puede escoger un diputado que le guste, dos diputados que les guste, porque usted tiene derecho en 3 minutos a escoger todo lo que usted desee. Ese es el llamado voto cruzado o voto inteligente. Hay el otro voto, que es el voto tubo. Usted oprime la alianza lápiz, por ejemplo, y allí sale Manuel Rosales, Juan Carlos Fernández, y salen los diputados y los concejales. Usted le da a votar y ya vota por todo el llamado tubo. Usted puede votar por la tarjeta del PSV, allí le sale el señor candidato a gobernador, el gobernador actual, el señor Fernández, Prieto Fernández, y está el señor Casanova. Usted le da a votar completo y usted vota por el voto tubo de ellos. Usted le da a votar a la mesa, a la tarjeta que se llama Unidad, ahí aparece Manuel Rosales Guerrero y aparece el señor Rafael Ramírez. Usted le da a votar y ya votó por toda la lista, votó por todos los nombres, votó, pero claro, en este voto entubado usted prácticamente no se da cuenta por quién está votando. Lo ideal hubiese sido que el Consejo Nacional Electoral hubiese promovido en el sistema el voto cruzado, que es el voto que la población quiere tener, porque la gente no es gafa, la gente no es analfabeta, la gente quiere votar por los candidatos de su preferencia. Igual, mis queridos amigos, en cada una de estas tarjetas usted podrá votar. En la tarjeta de MR, usted presiona MR y le saldrá Abelardo García y le saldrá Juan Carlos Fernández. Si es su decisión, usted le da a votar y ya vota por todos los candidatos de esa lista, por todos los concejales y por todos los diputados. Si no lo desea así, usted le da MR, vota por Abelardo, pero no le gusta, no quiere votar por Juan Carlos, sino que quiere votar por el señor Charles Hernández. Usted luego, en la segunda fase, presiona el nombre de Charles Hernández y le da a votar y usted votará por el candidato a alcalde de su preferencia. Esperemos que el próximo lunes ya tengamos un simulador
que me permita desde la computadora enseñarlos a votar con mayor precisión. Lo importante es que usted se exprese, es que usted no deje de votar. Alcis Espina. Bueno, vamos rápidamente a revisar información a esta hora. Vecchio responde lo mismo que dice Maduro, lo dice Capriles. El embajador de la Asamblea Nacional en Estados Unidos, Carlos Vecchio, respondió este miércoles al exgobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, quien más temprano dijo que no reconocía al gobierno interino de Juan Guaidó y que él mismo murió en el 2019. Vecchio le dijo a Capriles que plantea un espejismo de soluciones que no lleva a una solución real. Si alguien tiene un plan distinto, una visión distinta, que la presente, pero aquí está lo que nosotros estamos planteando. Nosotros estamos defendiendo una solución real para Venezuela. Si tú, refiriéndose a Enrique Capriles Radonsky, quieres plantear un espejismo de soluciones que no lleva a una solución real y le quieres vender, no es que no hay que hay que ir porque hay poco tiempo, hay que esperar el 2024. Bueno, nosotros creemos que ese no es el camino real para dar una solución a Venezuela. La legitimidad del itinerato es fundamental para tener una posición mucho más fuerte y de mayor presión que nos haga el objetivo planteado en ese momento, afirmó Vecchio en una entrevista con NTN 24. En este sentido señaló que buscan acabar con el itinerato. ¿Qué te puedo decir? Ya de Capriles quiere acabar con el gobierno interino de Maduro, por algo será. Pero lo mismo que dice Capriles es lo mismo que dice Nicolás Maduro. Juan Carlos. Bueno, el propio Nicolás Maduro ha afirmado que va a construir en el Cerro El Ávila, que hoy lo llama el gobierno Guaraíra Repano, que va a construir allí la primera ciudad comunal de Venezuela. Esto no lo entendí yo mucho. Varias lecturas le voy a dar sobre esto. Una, construir una ciudad comunal en un parque nacional. El Guaraíra Repano es el pulmón de la ciudad de Caracas. Ahí están los acuíferos de la ciudad de Caracas. Deforestar el cerro para construir una ciudad me parece un disparate. Segundo, se puede construir una ciudad. Los asentamientos ciudadanos, urbanos, la única ciudad en Venezuela que se construyó desde cero es Puerto Ordaz, porque allí se iban a instalar las industrias del hierro. Hoy las industrias del hierro desaparecidas, Puerto Ordaz parece un fantasma de lo que era como ciudad. Entonces no se puede... Yo he pasado por Ciudad Caribia, que está allí camino al aeropuerto de Maiquetía saliendo de Caracas, y eso es un desierto allá arriba. Construyeron una ciudad en un cerro que no está cerca de Caracas, que no está pegada a Caracas, que no hay negocios, que no hay actividad económica allí. Entonces esos disparates no se pueden hacer, eso no funciona en ningún lugar del mundo. Y luego me deja una lectura, ¿no era que la ley de ciudades comunales era para todas las ciudades existentes o va a ser para crear este tipo de ciudades meronitas donde todo el mundo vista igual, donde todos sean socialistas, donde no haya libertad de propiedad? Yo no sé, en el fondo, que de verdad, que cada vez entiendo menos. No te vayas muy lejos, Juan. Maduro. Aquí, al lado del Menito, entrando por la Bomba El Cordobés, en el municipio de Lagunilla, también hay una ciudad abandonada, unos edificios, Fabricio Ojeda se llama, el complejo Fabricio Ojeda, un complejo abandonado, a la buena de Dios. Un complejo lleno de complejos problemas que Sí, no señor. se pueden resolver porque no tienen agua, no tienen cloaca, no tienen nada. Construyeron una ciudad y para hacer negocios con unos iraníes, alguien se quedó con las comisiones y ahí está el complejo Fabricio Ojeda. Vamos a ver la pantalla de COVID. ¿Cuántos enfermos de COVID tuvimos el día de ayer? 1.254, no bajamos de la cifra, se mantiene más o menos estable, 14 personas han fallecido. El noveno estado, el Zulia, tuvo más contagios el día de ayer que antier, 36 contagios, nos colocamos como el noveno estado y estamos apenas a 4 días del inicio de las clases presenciales en nuestro país. O sea, el próximo lunes. Lunes 25, inicio de clase, niños no vacunados, escuela en estado de abandono. No sé si has visto tú la fotografía del Liceo Rafael María Baral, en las condiciones en las que se encuentra. Imagínense ustedes. El Baral no puede comenzar clases bajo esas condiciones. Vamos a identificar, mis queridos amigos, ya regresamos con nuestra reflexión del día de hoy. La primera virtud es frenar la lengua, y es casi un dios quien, teniendo la razón, sabe callarse. Esto lo dijo Catón, el joven político romano. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.
Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Bueno, mis queridos amigos, lo que estamos viendo en pantalla es el entrenamiento de guardaparques que el gobierno venezolano está haciendo, entrenando menores de edad, todos son niños, para que sean guardaparques con formación militar. A la sociedad no se le puede militarizar. La sociedad civil es civil, no es militar. Un guardaparques es un individuo que se encarga de mantener, de vigilar el mantenimiento de los parques nacionales. No es un soldado, ni tiene que ser un soldado. Vean ustedes qué pena me da ver a los niños venezolanos poniéndolos a saludar como si fuesen soldados, como si fuesen subalternos de alguien. Los militares a los militares, a sus cuarteles, y los civiles a la ciudadanía. Alcis Espina. Bueno, vamos a revisar información, noticia a esta hora. Aparece publicado en distintos portales. Yo lo tomo de noticialdia.com. Enrique Márquez dice: 3.000 fiscales electorales vigilarán las campañas de cara al 21 de noviembre. El principal rector del CNE, Enrique Márquez, detalló que el equipo de fiscalización vigilará las irregularidades correspondientes al uso de recursos estatales para favorecer candidatos, además de monitorear las actuaciones en redes sociales de los postulados y sus partidos. Un total de 3.000 fiscales del CNE velarán por el cumplimiento de la normativa que regirá la campaña electoral recientemente publicada por el órgano comercial, y según anunció el rector principal Enrique Márquez, existe un sistema automatizado y un mecanismo interno para el procesamiento de denuncias, y ya nombramos una comisión de sustanciación de los expedientes. Se producirán las investigaciones y sanciones a que haya lugar, dijo el rector. El funcionario del CNE expresó que el equipo de fiscalización se encargará de registrar las irregularidades en cuanto al uso de recursos estatales para beneficiar a algunos candidatos. Juan Carlos. Bueno, mis queridos amigos, tenemos vía Zoom a Milos Alcalay. Milos ha sido embajador de Venezuela en las Naciones Unidas, es un diplomático de carrera. Con él queremos conversar sobre todo dos temas. El primero tiene que ver con los diálogos de México, con los cuales muchos venezolanos teníamos puestas esperanzas. La delegación, la delegación de árbitro de Noruega se retiró a su país. Parece que no va a haber ninguna posibilidad de reiniciar los diálogos hasta después de las elecciones de gobernador y alcalde. Milo, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, contento de estar en tu programa. Muchísimas gracias, Milo. No te había visto con tu nueva barba. Quería quería consultarte sobre el retiro de los diálogos a consecuencia de la extradición de Alep Saab. Muchos venezolanos, yo entre ellos me cuento, tenía alguna esperanza de que esos diálogos pudieran producir algunas medidas para aliviar la pesada carga que sobre la población hay, dada la crisis multisistema que acogota al venezolano. Quiero saber tu opinión sobre esto. Bueno, comenzaría señalando que como diplomático, por supuesto que creo en la negociación, creo en el diálogo y creo que hay que buscar una solución pacífica de las controversias. En eso estoy absolutamente identificado contigo. Lo que desde el comienzo he visto que los resultados han sido muy desequilibrados, porque una negociación, los negociadores tienen que buscar abrir los elementos fundamentales que nos permitan a nosotros, el objetivo fundamental que es el cambio, que nos permita a nosotros efectivamente esta especie de conflicto permanente, llevarlo hacia lo que la Constitución nuestra establece, que es la democracia, que es el Estado de Derecho. Lamentablemente yo creo que en la forma en que se negoció, todo hasta ahora ha sido oxigenar al gobierno, reconocer el gobierno de Maduro, señalar que ambas partes creen en los derechos humanos, en la democracia, en los valores de la libertad, señalar que ambas partes establecen que la crisis económica, política y social es producto del embargo que se impone. Es decir, toda una serie de situaciones que es el mismo mensaje del gobierno de Maduro y finalmente llegar a una elección muy controvertida, por cierto, en el ámbito político, pero que permite esa oxigenación.
Entonces, Ahora, bueno, de repente comienzan a entrar una serie de elementos que no tienen nada que ver con la negociación. El tema del sequío, el tema del examen como delegado, el tema de la ruptura de negociaciones. Es decir, todo pareciera indicar que el gobierno de Maduro, ya satisfecho con lo que ha logrado, quiere darle una patada a la mesa, sobre todo que ya hay una misión de observadores de la Unión Europea, ya hay candidatos de los partidos del G4 o algunos de los partidos del G4, de manera que estamos en una situación en donde realmente hemos entrado en una especie de callejón sin salida, una vez más, porque no es la primera vez que el oficialismo busca negociar para después eludir las responsabilidades. mira, quisiera entrar un poco, Milos, en el tema colombiano. Espero que nos puedas tú descifrar qué está pasando en Colombia, que el Senado colombiano le envía una carta al presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, a Jorge Rodríguez, pidiéndole normalización de algunas áreas de las relaciones, digamos, las consulares, las comerciales, la apertura de frontera. El gobierno venezolano responde positivamente, pero ya Duque había hablado de la posibilidad de abrir los consulados, pero ayer Duque, en compañía del secretario de Estado Blinken, ha dicho que no va a reconocer a Nicolás Maduro. Parece que vamos a tener con Colombia una relación un tanto mixta, quiere decir, un gobierno que no la reconoce, pero que tiene actividades consulares con ella e incluso actividades comerciales los privados, un poco como sucede con Inglaterra, que no reconoce al gobierno de Maduro, pero tiene el consulado del gobierno venezolano y la embajada, y los ingleses están en Venezuela. Coméntanos un poco cómo son estos híbridos que se están dando en el mundo en términos de las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro Moros. Sí, dentro de la situación que se está viviendo en el mundo hoy, con muchas confusiones, se solapan posiciones que no tienen que darse. En la Constitución venezolana, al igual que en la colombiana y al igual que en la mayoría de las constituciones del mundo, la política exterior la conduce el Poder Ejecutivo en cabeza del jefe de Estado. Tú no puedes, ni el Poder Judicial ni el Poder Legislativo pueden llegar a establecer las bases de las relaciones consulares o diplomáticas. Eso es realmente una aberración. Entonces, si el Parlamento colombiano hubiera querido dar sus buenos oficios, tiene que dirigirse al presidente Duque para que como jefe de Estado pueda o no aceptar las recomendaciones del Poder Legislativo, pero no dirigirse a Jorge Rodríguez y señalar que ellos quieren establecer relaciones consulares, diplomáticas, deportivas, culturales. Pues no le corresponde eso al Parlamento colombiano. Y evidentemente el presidente Duque reacciona en la forma en que ha venido realizándose. Ahora, sobre la segunda parte, ¿es posible tener relaciones consulares con un país a pesar de tener disputas serias? Depende. Si tú no reconoces al gobierno, como en el caso específico de Brasil y de Venezuela, en el caso de otros países, es muy difícil establecer relaciones diplomáticas y consulares. Sin embargo, hay mecanismos diplomáticos que permiten ir abriendo las posibilidades. La ruptura en Colombia no vino del lado de Colombia, sino del lado venezolano. Y el tema es un tema que tú tienes que tratarlo por vía diplomática y no por vía parlamentaria. Yo creo que es un error la precipitación del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana de tratar de utilizar canales que no son los indicados para normar las relaciones bilaterales o multilaterales. Ahora, ¿pudiera ser una jugada concertada también por el gobierno colombiano que necesita la interrelación económica, que los colombianos que viven en Venezuela necesitan un consulado? O sea, pudiera ser un sí, no, todo lo contrario. O sea, abro por esta vía relaciones consulares, no te reconozco. Digo, el caso inglés. Sí, a ver, la impresión que tengo con esa especie de cambio, este es así como el prestidigitador, que te dicen, ¿dónde está la pelota? Y tú dices, aquí no, está aquí en el otro lado. Esa ha sido una política constante. La agresividad contra Colombia, contra el presidente Duque, no solamente a nivel de las declaraciones permanentes, no te permiten a ti establecer una... Tienes que cambiar la dinámica de la diplomacia de los carritos chocones, si tú quieres tener esa relación, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que esta es una jugada que busca sobre todo
permitir que, y eso no es la primera elección que sucede, también durante épocas anteriores de la democracia, sino que hay en la parte fronteriza, sobre todo el Táchira, de Santander Norte, una serie de venezolanos que votan y que yo creo que esta especie de cambio circunstancial, un poco como las negociaciones de México, lo que busca es aumentar el caudal de votos del oficialismo y facilitar entonces una relación que en el fondo no pareciera interesarles. Ahora, desde el punto de vista lógico es natural que dos países tan vinculados, tan estrechos, tienen que buscar una fórmula de ganar-ganar. Y hay mecanismos, por eso no puedes insultar a Duque, señalar que es un magnicida, destacar que le están atacando a Venezuela y al día siguiente sonreír y decir somos hermanos, somos fronterizos. Tiene que haber una diplomacia constante, abierta, que la relación de ganar-ganar implica también cambiar los mecanismos de confrontación. Tú no puedes ir al Brasil e insultar a Bolsonaro y tratar de derrocar a Bolsonaro a través del Foro de San Pablo, y al mismo tiempo decir, caramba, es muy importante el buscar una relación fronteriza. Es decir, la necesidad de una política exterior seria que lamentablemente oscila permanentemente y que no puede dar los resultados que podrían darse si se lleva una diplomacia bien consolidada. Una tercera y final pregunta tiene que ver con las relaciones con el gobierno norteamericano. Expertos de ese país muy cercanos a las instancias gubernamentales han hablado de la necesidad de revisar las sanciones, que las sanciones no pueden afectar al venezolano, que además las sanciones están siendo birladas vía mecanismo de criptomonedas, vía mecanismo con los iraníes, vía mecanismos con los indios, en fin. Pareciera que el gobierno norteamericano también está intentando buscar mecanismos distintos sin salirse de las sanciones, pero que las sanciones no afecten al pueblo venezolano, por lo menos lo están revisando. ¿Qué opinas tú? ¿Hacia dónde podemos ir en materia de relaciones con el gobierno del presidente Biden? Yo creo que la política del presidente Biden, que es distinta, por supuesto, al del presidente Trump, por la serie de personalidades y acciones, cambia mucho en el contexto internacional. Pero en el caso de Venezuela, a pesar de que hay corriente dentro de la vida política norteamericana que quiere buscar el fin de las sanciones, la línea de Biden no la veo distinta a la línea de la diplomacia que ejercía el Departamento de Estado en la época del presidente Trump. Porque además de ello, es una política bipartidista. Es una política hoy de los republicanos, pero cuando el gobierno, los demócratas no eran gobierno, respaldaron esta política. De manera que yo creo que hay una línea consistente que es señalar las sanciones no son para castigar al pueblo venezolano, sino para que cumpla con los compromisos de la Carta Democrática Interamericana, para que no haya mecanismos de corrupción internacional. El juicio de Saab es un poco eso. Tú no puedes, por la vía judicial, hacer una especie de arquitectura financiera con visos de corrupción y no cumplir lo que la norma exige. Yo creo que sí hay una gran posibilidad de cambiar el tema de las sanciones, pero para eso tiene que haber también la posición interna. Tiene que haber una transparencia, tiene que haber un cambio en la estructura de los presos políticos, de la dominación que ejerce contra los opositores el gobierno, el cesar las violaciones de la humanidad, el dar una respuesta a los millones de venezolanos refugiados. Es decir, cambiar radicalmente, y eso implica que nuevos actores hoy en la oposición puedan tener un papel protagónico en el cambio. Eso solo a través de las elecciones, a través del respeto a la Constitución. Muy bien. Milos, muchísimas gracias. Milos Alcaray, ex embajador de Venezuela en las Naciones Unidas. Alcis Espina. Bueno, Ismael García celebró la decisión de la Audiencia Nacional de España que ordenó avanzar con el proceso de extradición del ex jefe de contrainteligencia chavista Hugo El Pollo Carvajal.
abro comillas, el pollo tendrá que hablar, tendrá que cantar, ya no puede seguir cambiándose el nombre ni haciendo maromas, porque aquí con la DEA, con el FBI y con las instancias jurisdiccionales de este país no se juega, señaló García desde Miami. El parlamentario o ex parlamentario dijo que esperan que Carvajal explique todas sus andanzas, sus socios, sus tropelías, cuando esté enfrente de la justicia estadounidense en la ciudad de Nueva York. Juan Carlos. Antes de identificar, quiero leer 4 mensajes. Jesús Sánchez dice desde YouTube, feliz tarde Juan Carlos, se rumora que con las extradiciones las elecciones están en pico de Zamuro. Orlando Mesina dice buenas tardes a todos y bendiciones. Gregorio Bracho, saludos Juan Carlos, extraño mi linda Maracaibo y triste que está abandonada desde Curicó, Chile. Saludos y lluvia de bendiciones. Juan Carlos sigue adelante, dice José Egurrola. Tenemos en este momento muy buena cantidad de personas conectadas desde YouTube. Vamos a identificar y ya regresamos. A punto solidario. El señor Daniel Alviares necesita realizarse una tiroidectomía y no cuenta con los siguientes medicamentos. Rocur en ampollas, fentanilo de 10 mililitros, 4 ampollas de efidrina, midazolam en ampollas, hidrocortisona de 500 miligramos. Si está en tus manos colaborar, te dejamos sus datos bancarios en pantalla y puedes comunicarte al 0414-661-7126. Gracias. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos. Me dice, buenas tardes, Juan, disculpa la molestia, yo quiero votar en mi centro de votación, que es el José Ramón Yepes, en la parroquia Bolívar, pero la última vez voté en Los Maristas, no sé si seguirá igual. Sí, es que convirtieron a José Ramón Yepes en un anexo en Los Maristas por las condiciones deplorables en las que se encontraba y en las que se encuentra el José Ramón Yepes. Así que creo que va a seguir igual, mi querido amigo. También me dicen acá que los apartamentos de allí de la Fabricio Ojeda en esa zona de la costa oriental del lago están siendo abandonados por las personas. Y la alianza, la coalición independiente encabezada por las agrupaciones políticas centrados, Alianza Lápiz, el Movimiento Democracia e Inclusión, ofrecieron este jueves una rueda de prensa para exigir la libertad del periodista Ronald Carreño. Alcis Espina. Mira, Juan Carlos, bien tú lo decías, ¿no? Referente a la entrevista con, ya te iba a decir Antonio Sánchez García, porque con esa barba se parece, pero del ex embajador Milos Alcalá, y fíjate que Andrés Pastrana ya también ha dado sus declaraciones referentes a lo que pretende hacer pues el Senado colombiano con este tema de Nicolás Maduro y Venezuela. Pero una noticia, sicario asesina al hermano de la candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela a la alcaldía de la Cañada de Urdaneta. Un sicario interceptó y asesinó a Freddy José Balbuena Churio, de 35 años, hermano materno de Ana Carlina Bracho, candidata por el PSV a la alcaldía de la Cañada de Urdaneta. Un reporte policial revela que el crimen ocurrió a las 8 de la mañana en la avenida principal del sector San Antonio de esa localidad, frente a una venta de comida rápida. Según testigos, Balbuena, quien le decían Alfredito, comió empanadas con su hijastre cuando fue sorprendido por un sujeto que llegó a pie. Sigilosamente se le acercó y le disparó con una pistola calibre 9 milímetros en la cabeza, matándolo en el acto. Comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalistas se encuentran desplegados en varios sectores de ese municipio para dar con el homicida. Juan Carlos. Bueno, vamos a las notas internacionales con Juan Sebastián Villalobos. A punto internacional. ¿Qué tal amigos? La bienvenida y un saludo para todos aquellos que a esta hora de la tarde sintonizan el programa. Comenzamos con las noticias más importantes en materia internacional. En Estados Unidos, Nicolás Cruz, de 23 años, se enfrenta a la posibilidad de la pena de muerte en Florida, tras aceptar en una corte su culpabilidad en la masacre de 17 personas en una escuela de Parkland, una de las peores ocurridas en Estados Unidos. Cruz, que estuvo presente en la mediática audiencia, se declaró culpable uno por uno de haber matado a 14 estudiantes y 3 miembros del personal de la secundaria Marjorie Stoneman Douglas en el sureste de Florida, un día de San Valentín, el 14 de febrero de 2018. En Brasil, un durísimo informe presentado por una comisión del Senado sobre la pandemia
concluyó que el presidente Jair Bolsonaro agravó la crisis por una decisión política y lo acusó de crímenes contra la humanidad. Estados Unidos prevé comenzar a vacunar contra el COVID-19 a niños de 5 a 11 años a partir del mes de noviembre. Así lo dio a conocer el gobierno de Joe Biden y esta medida hará que 28 millones de personas puedan ser inmunizadas en todo el país. Nos vamos al sur porque el gobierno de la Argentina resolvió retrotraer al 1 de octubre y congelar por 3 meses los precios de los alimentos y otros productos de consumo masivo para poner un freno a la inflación, uno de los peores problemas macroeconómicos del país. En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso no acudió a la Asamblea Nacional para declarar en la investigación abierta sobre los papeles de Pandora, confirmaron fuentes de la presidencia y del Poder Legislativo. Cerramos con el Medio Oriente porque el Fondo Monetario Internacional advierte de la crisis humanitaria que se avecina en Afganistán. Con los activos extranjeros congelados, el país que depende de la ayuda se enfrenta a la escasez de dinero en efectivo, la caída de las importaciones, la depreciación de la moneda y la aceleración de la inflación. Para Punto reportó para todos ustedes Juan Sebastián Villalobos. Volvemos a los estudios. A Punto Internacional. Amigos, continuamos con todos ustedes. Juan, saludos. Soy José Pirela para denunciar que el CNM cambió de centro de votación para otro municipio. Se podrá hacer el reclamo. En la propia página, José, puedes hacer el reclamo. Buenas tardes. Soy fiel oyente de su programa y mi pregunta es ¿por qué no aparece su tarjeta de fuerza vecinal y cómo haremos para votar por usted a la alcaldía? Bueno, claro que aparece, mañana le explico, mañana todavía nos queda viernes, mañana en la escuelita explico cómo votar por fuerza vecinal, si así usted lo desea, vamos a esperar a la escuelita. Joaquín Andrés Vivas Cindas está cumpliendo hoy 15 años, felicitaciones. Buenas tardes, ¿cómo hago para votar por Manuel y Juan Carlos Fernández a la alcaldía? Mañana les explico en la escuelita. Buenas tardes, ¿cómo hacemos para votar cruzado? Gracias. Vaya, bueno, esto debe haber llegado. Juan, ¿qué te ha dicho Carlos Petit con respecto a los pagos de la gobernación? Carlos Petit acaba de escribir algo por acá reclamando los salarios de los trabajadores de la gobernación del estado Zulia. Vamos a ver qué fue lo que me escribió Carlos, que hace un rato estuve leyendo acá. Aquí dice lo que escribió Carlos Petit. Gobernador Omar Prieto, los trabajadores activos y jubilados de las Secretarías de Administración, Gobierno, Planificación, Infraestructura, Seguridad Ciudadana y Despacho del Gobernador. Somos los peores pagados de la gobernación del Zulia. Tenemos sueldos y salarios míseros que no alcanzan para comprar nada. Es lo que colocó el día de hoy, Carlos Petit. Alci. Bueno, Timoteo Zambrano presidirá comisión de la Asamblea Nacional Roja para coordinar posible normalización de relaciones con Colombia. La cuestionada Asamblea Nacional aprobó este jueves un acuerdo mediante el cual designa una comisión para coordinar con el Congreso de Colombia la posibilidad de restablecer relaciones entre ambos países. Jorge Rodríguez anunció que la comisión estará presidida por Timoteo Zambrano y además la integrarán Julio García Serpa, quien será vicepresidente, Didalco Bolívar, Iris Varela, Carlos Mogollón, Emma Díaz, Grecia Colmenares, Héctor Zambrano, Jesús Suárez, Juan Romero, Gustavo Rangel, Eduardo Centey, Carlos Martínez, Aurora Martínez, Pedro Carreño, Oscar Ronderos, José Gregorio Correa y Luis Romero. Entonces, ¿quién preside, Juan Carlos, esta comisión para coordinar la posible normalización de relaciones con Colombia? Recuerden, es Timoteo Zambrano. Bueno, mira, este tema de las relaciones con Colombia tienen que ver desde el ángulo en el que usted lo vea. Si usted es un opositor de línea, digamos, dura, usted no quiere que esas relaciones se estabilicen. Si usted vive en la frontera, si usted vive en La Guajira, usted vive aquí en el barrio Chino Julio, en el barrio La Lechuga, donde son relaciones diarias, permanentes con Colombia, usted está desesperado porque se normalice. Si usted tiene hijos viviendo en Colombia, usted está desesperado para que esas relaciones se normalicen. O sea, todo tiene que ver desde el punto de vista, el ángulo de la persona que valore o no la estabilización o no de las relaciones, por lo menos comerciales y diplomáticas con el país neogranadino. 1:40 de la tarde, vamos a identificar y ya regresamos con todos ustedes. A Punto Solidario. Francisco Chirinos requiere de nuestra colaboración, pues no cuenta con los recursos necesarios para culminar su radioterapia. Si está en tus manos colaborar, te
Te dejamos sus datos bancarios en pantalla y para mayor información puedes contactar al 0412-068-2444. Gracias. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos. La gente me está preguntando cómo saber dónde voto, si puedo identificar. Es muy sencillo. Usted entra en la página del Consejo cne.gov.be, esa que tengo ahí en pantalla, si me ayuda, señor director, y rápidamente usted puede conseguir, colocando su número de cédula, dice acá registro electoral, consulte sus datos, elecciones regionales y municipales. Vamos a ver, Alci Espina, dame tu cédula. 15060-809. 15060-809 corresponde a... Vaya, no hizo nada. 15060-809 no hizo nada. Vamos a ver qué pasa con la mía. No, eso es para los indígenas. Mira, en este momento no está funcionando. Ah, no, aquí está, mira. Juan Carlos Fernández Montoya, Parroquia Carracciolo Parra Pérez, Liceo Carracciolo Parra Pérez. Entonces volvamos con la cédula de Alci Espina. 15060-809. 15060-809. Le damos, vamos hacia arriba y allí dice, no dice nada, Alci, hay un problema. Aquí está. Alci Ramón Espina Rincón, Parroquia Cecilia Costa, Colegio San Antonio de las Hermanas de Santana. Así que aquí usted puede revisar todos los días dónde vota. Dame tu cédula. 18918-721. 18918-721. Esa cédula corresponde a, vamos a ver que corra rapidito, Nelson Alfonso Ferrer, vota en la Parroquia Juana de Ávila, en la Unidad Educativa General Eduardo Pérez. Así que esto está funcionando bien, usted puede revisarse allí, desde un celular lo puede hacer, desde la computadora, desde donde lo desee. Lo que la gente está diciendo, Juan Carlos, es que al parecer el CNE está haciendo cambios como me ocurrió a mí. Yo voté toda mi vida en el colegio FBM de la Organización San Miguel. De la noche a la mañana aparecí votando en el colegio San Antonio, no sé por qué. No hiciste pero ningún yo no cambio. hice el cambio para el colegio San Antonio. Tengo ya en 3 procesos electorales votando en el colegio San Antonio, pero yo toda mi vida voté en el colegio FBM de la Urbanización San Miguel, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante. Bueno, cosas Véderes Sancho, diría el Quijote. Vamos a Barranca, Colombia, con el Miura, Carlos Ucategui. Adelante, Carlos. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos. Desde Colombia, Carlos Ucategui, el Miura, para el programa A Punto y Radio Fe y Alegría simultáneo. Saludos cordiales, Juan Carlos, y a todo tu equipo de producción. Colombia no va a reconocer una dictadura oprobiosa, lo dice el presidente Iván Duque Márquez. Pero el presidente Maduro apoya propuestas del Senado colombiano de retomar relación con Venezuela. Superada emergencia eléctrica tras incendio en la subestación Silencio por la empresa Aire. Anthony Blinken dice, no tenemos mejor aliado en el hemisferio que Colombia. Carmen Ligia Valderrama se posesionó como la nueva ministra de las TIC. Defensa de Alex Saab pide en Cabo Verde anular fallos que allanaron su extradición. Indígenas huivas reclamaron cédulas represadas desde hace más de un año. Levantan calamidad pública en la isla de Cartagena de India. Alarma por deslizamientos de tierra en el Carmen de Bolívar. Suspender ley de garantías implica grave riesgo de corrupción. Asofondo respalda eliminación del traslado exprés pensional del PGN 2022. Colombia Investment. Solmen busca atraer inversiones por $8.000 millones. 5 proyectos de la costa atlántica en industrias, energías renovables, 4.0 y turismo. Acciones de 6 multilatinas colombianas se negocian en la Bolsa de Santiago. Caribe Cesar. Desde el 2022, buses de Valledupar funcionarán con gas natural. La deportista Catherine Ibargüen lanza su candidatura al Senado de Colombia para elecciones de 2022.
Empresa Minera Cerrejón es la empresa minera con mejor reputación corporativa en Colombia, según la empresa Merco Empresas 2021. Rodrigo Granda regresa a Colombia tras su detención en México. Se hundió en el Congreso colombiano iniciativa de traslado express de fondos de pensiones. Corte Constitucional ordena al CNE entregar personería jurídica al nuevo liberalismo. Corte Suprema colombiana abre investigación contra el senador conservador Miguel Barreto. Crecimiento económico en el segundo trimestre del 2021 está por encima del 17%, lo indica el presidente Iván Duque Márquez. Por un trabajo digno para el sector salud, centrales obreras marcharon en la costa Caribe. El colombiano Yosimar Calvo clasificó a la final de todo evento del Mundial de Gimnasia. María Camilo Osorio, tenis, estalló en llanto tras ganarle a la sexta del mundo. Nos despedimos, Carlos Ucategui, el Miura, retornando a los estudios. Feliz día para todos. Margarita Carlis Monsalve, pidiéndome información sobre dónde vota. Usted vota en la parroquia Coquibacoa, en la Unidad Educativa Nacional Nuestra Señora de la Paz, en la mesa 7, que es el número final de su cédula. En el Liceo Carracciolo Parra Pérez, me dicen acá, se hurtaron el cableado y falta un transformador, atendemos a más de 1000 estudiantes. ¿Cómo van a comenzar clases? No sé. Jesús Cacique, vamos a hablar de economía con el economista Jesús Cacique. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, ¿cómo estás? Recibe cordiales saludos. Un placer volver a hablar contigo, mi apreciado amigo. Quería conversarte sobre el tema económico. La inflación ha venido desacelerando y quiero que nos expliques cuándo repetidas veces debe bajar de 50% la inflación para afirmar que ya estamos fuera de la hiperinflación. Lo primero que quiero preguntarte es esto, pedagógicamente. Bueno, ok. La teoría que utilizamos los economistas es la teoría de Philip Kagan, del año 1956, cuando la inflación sobrepasa el 50%, allí el país entra en hiperinflación, ¿ok? En el mes de febrero del presente año, la inflación, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, porque el Banco Central de Venezuela tiene las cifras trancadas, la inflación fue del 50,9%. Eso significa que hay que esperar un año para poder determinar si Venezuela sale de la hiperinflación o no. O sea, tendríamos que esperar hasta febrero del 2022, según la teoría de Philip Kagan, ¿ok? O sea, que continuamos con 46 meses de hiperinflación, como el segundo país con la mayor duración de hiperinflación después de Nicaragua, que Nicaragua experimentó 63 meses, luego viene Venezuela, ya superamos a Grecia. Grecia atravesó 44 meses y Venezuela está ahí en 46 meses, o sea que oficialmente estamos en el segundo lugar, ¿no? Según el Observatorio Venezolano de Finanzas. La inflación ha venido disminuyendo porque la monetización de los déficits fiscales o el financiamiento del Banco Central de Venezuela a PDVSA ha venido disminuyendo, respetando el artículo 320 de forma relativa. El Fondo Monetario Internacional el día de ayer publicó la inflación y el Producto Interno Bruto. La inflación la estima el Fondo Monetario Internacional para este año ya no es el 10.000%, es el 2.700%. Yo creo que va a ser menor, debe estar en 1.850% la inflación para este año, porque ha venido desacelerando, y para el próximo año 2.000% proyecta el Fondo Monetario Internacional, cifras que no comparto, creo que puede estar en 540% la inflación para el próximo año, y lo que corresponde al Producto Interno Bruto, el Fondo Monetario Internacional estima 5% de caída para este año. Yo creo que vamos a estar en 2,5%, y para el próximo año estima una caída de 3%. Yo creo que el próximo año va a haber un rebote económico. Eso no significa que es crecimiento, sino que vamos a experimentar una cifra positiva del 2,5% para el año 2022. Así que las proyecciones del Fondo Monetario en ningún momento las comparten. Tenemos que esperar las cifras de la CEPAL, que es otra referencia, porque lamentablemente el Banco Central de Venezuela, violando la Constitución, tiene las cifras trancadas del Producto Interno Bruto y la balanza de pago
desde el primer trimestre del año 2019. Entonces, no conocemos los guarismos del Banco Central de Venezuela y tenemos que guiarnos por el Observatorio Venezolano de Finanzas. Quiero hacerte una pregunta final. Yo estuve en Caracas la semana pasada, tú vives en Caracas, yo vi una economía más o menos, muchos vehículos, muchas colas en la calle, los negocios abiertos. Hay un refrescamiento de la economía que tú percibas, no sé si en algunos bolsones o en eso que llaman ciudades cúpulas, como Caracas, a diferencia de otras ciudades. ¿Qué está pasando en la economía real, en la microeconomía? En primer lugar hay que destacar que la economía viene de una contracción económica del 81,2%. O sea, eso es una cosa, pero impresionante, ¿no? Una caída en los últimos 7 años del 81,2%, o sea que la economía está muy golpeada. Los empresarios están luchando, están guapeando, tratando de salir hacia adelante, ¿no? Hay sectores de la economía que están reportando algún rebote estadístico, pero cuando lo vemos en términos macro, ¿ok? Esto obviamente que está muy por debajo, o estamos muy por debajo del año 2012-2013. O sea que todas estas recuperaciones económicas dentro de un paréntesis, si nos comparamos con los años anteriores, todavía estamos muy por debajo. O sea que para recuperarnos económicamente van a pasar una serie de años para volver a estar a niveles del 2012-2013. Jesús, y obviamente que la economía, obviamente que la economía no toca piso, pero ya con una contracción económica de 81 acumulada en 7 años, caramba, una cifra bárbara, ¿no? Muy fuerte para la economía venezolana. Jesús, muchísimas gracias. Un abrazo para ti, mi querido amigo. Jesús Cacique, economista. ¿Qué tengo acá? Sintrón. Tengo cápsulas de Duopres, Ursacol, Vorcum, Piascledine, Duvadilán, Presartin y Glibenpirida. Si usted necesita uno de estos productos, escriba un mensaje de texto al 0424-617-6195. Cerramos, Alcis Espina. Sí, no, ya nos estamos despidiendo y la gente nos está empezando a escribir referente a que ya empezaron la fluctuación de electricidad en algunos sectores. Me despido con esta noticia bastante curiosa. El expresidente Donald Trump anuncia planes para lanzar nueva red social llamada Trump Social, que en español se diría Verdad Social. Será hasta mañana nuevamente, 12:30 al mediodía, en A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Feliz día, feliz tarde, mis queridos amigos, que el buen Señor proteja a Venezuela. A Punto, con Juan Carlos Fernández.